Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que marca el último domingo del tiempo de la Epifanía. Es una bendición poder estar aquí alimentando la fe, tanto usted como yo, y cómo el Espíritu Santo permite que sigamos creciendo juntos en este caminar hasta el último día que estemos en este mundo. Quiero dar un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también queremos de parte de Iglesia Cristo Wells Internacional dar un saludo a cada sembrador, grupo sembrador y los estudiantes de Academia Cristo. Juntos estamos dentro de esta ruta Cristo y oramos para que sigamos caminando en esta fe verdadera que nos lleva a la vida eterna. El texto que vamos a meditar está tomado de Lucas, el capítulo 6, los versículos del 27 al 38. Así nos dice la palabra de Dios. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pide, dale. Y al que tome prestado lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, el tema que hemos preparado con este sermón, la Epifanía de Jesús, nos guía en nuestra vida de cristianos. Tal vez usted y yo hemos escuchado estas dos frases. La primera, esto no lo hace un cristiano. La segunda frase, los hijos de Dios no viven así. Esas dos frases las escuchamos con frecuencia cuando un cristiano está muy sorprendido por un pecado que ocurrió en su congregación o en su hogar. Muchos cristianos creen que en la vida de todos nosotros no pasan cosas en las cuales actuáramos como si fuéramos incrédulos. Es verdad que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una voluntad de Dios. Él quiere que su pueblo viva diferente comparado como vive este mundo. Y esa manera de vivir es motivada por el Evangelio, es decir, por la obra que Cristo hizo por usted y por mí. Sin embargo, encontramos que lamentablemente no es así. Checando las Escrituras, encontramos
una historia en Génesis capítulo 34, donde tristemente el pecado predominó en el pueblo de Dios. Todo se originó por la violación de Dina, hija de Jacob y de Lea. Siquem, hijo de Amor, fue el que deshonró a Dina, pero dice la Biblia que él se enamoró de ella y quiso que su padre arreglara todo con Jacob. Cuando el patriarca y su familia se enteraron de esto, no actuaron como pueblo de Dios. Aunque usted y yo podemos pensar que estas palabras del Evangelio para el día de hoy todavía no estaban dichas, porque Jesús no había llegado, además esto no se había predicado. Permítame decirte que ellos tenían la ley escrita en su corazón, la cual ellos conocían cuál era la voluntad de Dios en sus vidas. Por eso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto es lo que se esperaba que hicieran los hijos de Jacob, que también eran hijos de Dios. Cuando ellos se dieron cuenta de esta violación que lamentablemente vivió Dina, pues ellos estaban llamados a hacer el bien, a bendecir y orar. Pero la historia bíblica nos dice que ellos hicieron un convenio con la familia de Siquem para aprobar el matrimonio. Todo parecía hasta ahí muy fácil y tranquilo. Solamente ellos tenían que circuncidarse. Pero la escritura nos cuenta cómo el pueblo de Dios usó la gracia de Dios. Escuchemos bien, usó la gracia de Dios para engañar y la venganza fue la respuesta de ellos para solucionar esta situación. Por eso la Biblia nos dice, sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Eso fue lo que pasó. Estamos escuchando esa historia como espectadores, pero ¿qué de usted y de mí? ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento cuando estamos en problemas en este mundo? Estas dos preguntas que estamos haciendo en este momento realmente revelan nuestro pecado, porque nuestra carne tiene este eslogan: uno debe hacer daño a sus enemigos y ayudar a sus amigos. Pero Dios, con el mensaje que tiene para hoy, quiere que usted y yo seamos diferentes a lo que este mundo es. Sin embargo, cuando se daña el matrimonio, nuestra respuesta también ha sido la venganza, queriendo quitar todos los derechos a nuestra antigua pareja. Cuando un amigo no devuelve el préstamo de dinero que hicimos, hemos buscado a maleantes para que cobren ese dinero. O cuando tenemos problemas con un vecino, vamos hasta las últimas consecuencias, porque primero son nuestros derechos. En nuestras congregaciones, tal vez somos conocidos como los hermanos más tranquilos, los hermanos más agradables para conversar, pero esto es solo así mientras que no se metan con nuestras vidas, con las cosas que no toleramos. Y es ahí donde usted y yo nos hemos sentido más justos que otros y lanzamos expresiones como detesto a los mentirosos, odio a los infieles, no estoy con los corruptos. Pero estas frases solo muestran nuestra hipocresía, porque en nuestra relación con el prójimo, usted y yo
hemos sido mentirosos, hemos sido infieles y corruptos. Todo esto sucede porque hemos ido en contra de nuestro Dios. Nos hemos burlado de su nombre con nuestro comportamiento y nos hemos burlado de su palabra y promesas con nuestro pecado. Por esto, usted y yo merecemos ir al infierno por toda la eternidad. Las palabras de Jesús en el Evangelio para el día de hoy muestra cómo necesita ser nuestra vida de santificación. Pero es imposible para nosotros poder actuar de esta manera siempre. Sin embargo, aquí encontramos el sentido de ser llamados hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, quien predicó este sermón, Él vivió perfectamente, guiado por la misericordia de Dios. Muchas veces, Él estuvo dentro del templo de Jerusalén o dentro de una sinagoga con sus enemigos, los fariseos. ¿Qué hizo Jesús? Los amó mostrando su pecado para que ellos se arrepintieran. Cuando nuestro Señor estaba siendo preparado para ser crucificado, los soldados jugaron y se repartieron sus vestidos. Solo Jesús guardó silencio y aplicó todas estas palabras en la peor situación que él vivió en su naturaleza humana. Fue humillado, torturado, con clavos en sus manos y en sus pies. Estaba colgado en un madero y en medio de toda esa humillación solo dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mis hermanos en Cristo, gracias a Dios por Jesús, quien vino a este mundo a salvarnos y nos dejó el Espíritu Santo para que usted y yo hoy consideremos estas palabras seriamente para nuestra vida de santificación, puesto que en la vida perfecta, el sufrimiento y la muerte y resurrección de Cristo encontramos el perdón. El Espíritu Santo nos lleva en dirección contraria a lo que es este mundo hostil. Todos estos ejemplos que Jesús nos da para aplicarlos realmente es importante para que nosotros recordamos en qué está fundamentado estas palabras. Versículo 31 nos dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y el 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Señor Jesucristo explicó estas palabras, que el Padre Altísimo es benigno con los ingratos y malos, es decir, con usted y conmigo. Ahora Él quiere que mostremos este amor al prójimo, al enemigo, a aquel que nos aborrece, aquel que nos maldice, aquel que nos calumnia. Nuestro Señor Jesucristo aquí no nos está dando una fórmula mágica para que nuestra vida sea diferente, o no nos está dando unos nuevos mandamientos que cumplir. Él nos dice cómo espera que nosotros vivamos, y esto lo podemos hacer porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La tercera persona de la Trinidad, que es Dios, nos guía en este mundo, llevándonos a usar el resumen de la segunda tabla de la ley, porque todo eso lo podemos resumir ahí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como nuestro sentido de vida de cristianos está conectado a Jesús, por eso en momentos difíciles necesitamos recordar estos versículos. En el Antiguo Testamento, los judíos escribían la ley en todas partes para no olvidarla. Aún en sus vestidos llevaban estas palabras. Usted y yo necesitamos llevarlas en nuestro corazón, porque el amor ágape hace que en medio de los problemas pongamos la otra mejilla. Al hacer esto, eso hace que en medio del problema que estamos reflexionemos en lo que decimos o vamos a hacer, y también la otra parte pueda reflexionar en esto. Necesitamos dejar de juzgar, de criticar en todo momento la vida de los demás. Amemos y hagamos el bien hacia todo aquel que nos desea
o hace el mal a cada uno de nosotros. Cada vez que sirvamos a alguien, hagámoslo sin esperar nada a cambio. Y recordemos nuestra generosidad para con todos. Es por eso que Jesús habla en el final de este texto en términos de comercial. Verso 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Última pregunta, ¿esto lo podemos hacer? La respuesta es sí. José, un personaje del Antiguo Testamento, y escuchamos en la primera lectura para el día de hoy, era un hombre pecador igual que usted y yo. Perdonó a sus hermanos que le hicieron tanto mal. Nosotros también lo podemos hacer. Pablo nos dice que tengamos cuidado de nuestra propia opinión y nosotros aprendemos a dejar todo en manos de Dios. Él, en verdad, sí tiene la medida perfecta para todo lo que hacemos, porque hay que dejar la venganza en sus manos, porque Él es más justo que nosotros. Y en el Salmo para el día de hoy nos enseña a usar bien el nombre de Dios, bendiciéndolo en todo momento, porque tenemos un motivo grande de agradecimiento. Recordemos lo que dice este Salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Es por esto, mis hermanos, que vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a orar, porque esto es la vida de cada cristiano guiado por la epifanía de nuestro Señor. Mi oración, que sea el mismo Dios guiándonos para que podamos usar su nombre en todo momento y así poder dar gracias a Él por todas las bendiciones que Él mismo nos ha dado por medio del poder de la palabra. Amén. Aquellos que puedan ponerse de pie, invito para que lo hagan, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Santo, por bendecirnos con tu palabra, por fortalecer nuestras vidas, darnos el crecimiento espiritual y gracias por tratarnos no como ingratos, sino como tus hijos. Te damos gracias por esta fe que nos has dado en Cristo Jesús y la confianza de esta oración nos lleva a poner en tus manos a los enfermos de nuestra iglesia. Nuestra hermana Socorro, Yoli Vargas, a Mariano, a Nelly. También te presentamos a cada uno de nuestros hermanos que por algún motivo está pasando alguna dolencia física. Te encomendamos a Marco, que también es un hermano en la fe y también le ayudes en sus dolencias. También ponemos en tus manos a Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio, como el papá de Marianela en Chile, el papá de Piedad y la mamá de las hermanas Agudelo aquí en Medellín. Ponemos también en tus manos, Señor, a todos nuestros familiares. Ponlos en nuestro camino para predicarles la palabra de Dios. Y también queremos dar gracias por el techo, la comida, el vestido. Tú conoces nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos des mayordomía, que nos des siempre prudencia para hablar y lo más importante, que podamos cada día seguir conectados con tu amor. Bendice el ministerio de Academia Cristo, de la Iglesia Luterana Cristo, para que juntos sigamos llevando el mensaje de salvación y que el sínodo de Iglesia Cristo Wels Internacional siga conectado con el privilegio de servir a todos los que tenemos la misma fe. Bendice esta semana que estamos empezando. Damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en la semana pasada y que sea tu mano poderosa guiando y fortaleciendo nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.